Padilla, Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro, se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a este su programa Contigo. Contigo, Juan Miguel Mateo. Contigo, Primero Justicia. Contigo, la causa de la libertad. La causa de la justicia. La causa de la liberación del pueblo de Venezuela. Nunca más, escúchese bien, nunca más vuelva a ocurrir que unos pocos sometan a todos, a la población entera, a la indignidad del marxismo, del socialismo, de la pobreza material, de la pobreza espiritual. Han enfermado a este país, está herido de germen totalitario, se ha metido en los tuétanos de nuestra cultura política y por eso tenemos que sanar. Sanar en nuestros corazones, sanar en nuestras almas, sanar en lo social, sanar como pueblo, para ganar la justicia, para ganar el perdón, para ganar la reconciliación, para ganar la liberación, para ganar la democracia y para volver a ser una república civil en donde participemos de los bienes del espíritu y de los bienes materiales. Es decir, en donde pueda tener plenitud todo venezolano y todo lo que hay en cada venezolano. Sus sueños, sus ilusiones, sus ambiciones nobles, sus deseos de futuro. Todo eso es posible y hacia todo eso caminamos. Como toda semana, tenemos que, en tiempos de autocracia, dar méritos a quienes mérito merecen porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, Radio Caracas Radio, ventana de dignidad, ventana de libertad, que le dice la verdad a los venezolanos. Y la verdad, en tiempos de autocracia, en tiempos de soberbia de los poderosos, es siempre un riesgo. Pero los venezolanos merecemos la verdad y por eso aquí está en pie Radio Caracas Radio. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de este espacio, la siempre paciente Selene Pérez. En los controles, el maestrito César González. En la conducción, su diputado, este servidor, Juan Miguel Mateus, pero el protagonista es usted.
La protagonista es usted. Por eso se puede comunicar con nosotros a través de la mensajería Dilo al 3456. Se pueden comunicar para que saque eso que tiene entre pecho y espalda al 0212-482-9750. Repito, 0212-482-9750. Y nos pueden seguir en Twitter y en Periscope, @RCR750. Repito, @RCR750. Y por nuestra página web para que nos vea en cualquier lugar de Venezuela o de la bolita del mundo, a rcr.tv, www.rcr.tv. Se cumplen 83 días de la privación ilegítima de libertad del diputado Juan Requesens, ordenada por Nicolás Maduro, responsabilidad de Nicolás Maduro, y por eso tenemos hoy en línea ya al doctor Joel García, quien es el defensor de la causa del diputado Juan Requesens, porque tenemos cosas que comunicar, irregularidades que comunicar en detrimento de la justicia, del debido proceso, del derecho a la defensa y del ejercicio de la función parlamentaria del diputado Requesens. Doctor Joel García, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Quisiéramos no tenerte, por lo menos no por estos temas, Joel, pero al pueblo de Venezuela le interesa lo que ocurre con Juan Requesens, el diputado Juan Requesens, y lo que ocurre con los presos políticos en este país. Hoy hacías unas denuncias muy concretas, muy graves, que implican muchas responsabilidades de los involucrados, y por eso queremos escucharte. Somos todo oídos en Radio Caracas Radio, están nuestros micrófonos abiertos para ti. Sí, el día de hoy, la defensa de Juan Requesens denunció ante el país y ante el mundo otra irregularidad más en el proceso que se le sigue a Juan Requesens. ¿Cómo han mancillado nuestra justicia? ¿Cómo han mancillado esa solemnidad que debe tener un poder judicial? Una vez más nos enteramos que el día que se celebró la audiencia de presentación de Juan Requesens, los días 13 y 14 de agosto, el tribunal de la causa, y vamos a entrecomillar la palabra tribunal, puesto de que no se trataba de un tribunal, debido a que la persona que funge o fungió como secretaria no es abogado. Ese requisito sine qua non, a tenor de lo que establece nuestra norma adjetiva penal, el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 510, que debe ser abogado. Asimismo, nuestra ley del derecho de la abogacía, nuestra ley de abogado, establece que debe ser abogado, y el abogado, para poder ejercer cualquier función, debe estar debidamente colegiado e inscrito en el Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado. Pudimos solicitar información al IPRAbogado, a diferentes colegios, así como a diferentes universidades, tanto nacionales como privadas. Creo que estamos perdiendo comunicación con el doctor Joel García. Joel, ¿estás allí? Bueno, perdemos comunicación, vamos a intentar nuevamente. Selene, por favor. Pero en tal caso, mientras retomamos la comunicación, pareciera que lo que se nos está indicando es que no solo es una injusticia esa privación ilegítima de la libertad del diputado Requesens, no solo es que se violó su inmunidad parlamentaria, no solo es que no se observaron los criterios del debido proceso legal, sino que ahora en este punto pareciera además que el tribunal no está bien constituido, el tribunal que entre comillas conoce la causa, tribunal penal que conoce la causa del diputado Requesens, no está bien constituido porque uno de los órganos del tribunal no cumple con los requisitos de ley para ser tal, no cumple con los requisitos de ley para ser secretario del tribunal. No sé si ya tenemos al aire nuevamente al doctor García. Doctor García. Discúlpame, Juan, pero no sé dónde me quedé, pero usted decía de que la denuncia... Dábamos como una suerte de introducción diciendo que ya no es solo la violación de la inmunidad del juez natural, que es el TCJ, una privación ilegítima de libertad, sino que parece que el tribunal está mal constituido
porque uno de sus órganos no cumple con los requisitos para ser tal. Exactamente. ¿Aló? Perdemos comunicación nuevamente con el doctor Joel García, pero todo esto sigue siendo abono para la causa de la justicia en Venezuela. Yo quiero recordar en este punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal de la OEA, un órgano independiente de la OEA que se dedica a la defensa de los derechos fundamentales, dictó una medida de protección sobre Juan Requesens, ya lo había hecho sobre Julio Borges, José Guerra, Tomás Guanipa, entre otros, pero esta vez sobre Juan Requesens, para que se proteja especialmente la vida del diputado Requesens, la integridad personal del diputado Requesens, la integridad psíquica y moral del diputado Requesens, su salud física en concreto como derecho específico y también el ejercicio de su función parlamentaria, que sea liberado cuanto antes. Tenemos ya al doctor Joel García. Doctor García. No lo tenemos. Lo seguimos llamando. Pero en tal caso, es importante recordar que el Estado venezolano, con Nicolás Maduro a la cabeza, está obligado a dar cumplimiento a las directrices y mandatos de la Comisión Interamericana. Y allí surge la pregunta, ¿de qué vale o para qué sirve que la Comisión Interamericana haya dictado una medida de protección sobre Juan Requesens? Lo primero es que eso es un lenguaje universal. Una medida de protección sobre el diputado Juan Requesens es una medida hacia el pueblo de Venezuela, un gesto, una seña de estima de los derechos fundamentales, de los derechos humanos hacia el pueblo venezolano que padece la violación de estos. Pero en segundo lugar, esa medida de protección crea una obligación reforzada en los órganos del Estado. Nicolás Maduro está obligado a cuidar absolutamente la integridad personal del diputado Requesens. Desde ya, todo lo que ha ocurrido al diputado Requesens ha engendrado responsabilidad penal en Nicolás Maduro. Eso es así. Pero después de esa medida, más aún, después de esa medida, pues se acrecienta la responsabilidad de Nicolás Maduro y eso es algo que debemos tener muy claro en todo momento. Tenemos ya al diputado, perdón, al doctor Joel García. Doctor García. No lo tenemos. Yo creo que podemos ir al corte, Selene. Entonces vamos al corte un poco adelantado. Mientras retomamos comunicación con el doctor García, seguimos por estas calles con Giordano y volvemos con el doctor García y después vamos a conversar sobre su bolsillo, sobre lo que hay en su nevera, sobre la crisis de la hiperinflación y la crisis económica, porque aunque Nicolás Maduro lo quiera, no puede enderezar la economía. De eso vamos a hablar con el diputado Ángel Alvarado de Primero Justicia. Vamos al corte y ya regresamos. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso.
Tokio, Los Rock, En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Venezuela, soy María Corina y llegamos a nuestro programa Contigo número 200. Para celebrarlo tenemos una emisión muy especial, muy emotiva, llena de sorpresas. Por eso los espero el próximo martes 30 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Contigo. Con María Corina Machado, con María Corina Machado. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo. Contigo Juan Miguel Mateus, contigo Primero Justicia. Insuflando esperanza, el mal nunca triunfa sobre el bien. Hoy pareciera que todo es oscuro. Hoy pareciera que los poderosos se salen con la suya. Pero la historia demuestra que el poder es efímero, que la injusticia no triunfa y solo tiene apariencia de triunfo. La experiencia demuestra que el mal se devora a sí mismo, que se abre cauce la libertad, que se rompen las cadenas, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Va a prevalecer la bondad criolla, va a prevalecer el espíritu de verdad, de justicia, la sed de convivencia justa en paz de cada venezolano, y superaremos esta amarga hora presente. Tenemos en línea, ahora sí, sorteando todos los problemas, todos los obstáculos que plantean las telecomunicaciones en este país. Tenemos en línea al doctor Joel García, defensor del diputado Juan Requesén. Perdone usted lo accidentado de este programa, pero es la decadencia de la prestación de los servicios públicos del socialismo del siglo XXI. Doctor Joel García nos contaba las novedades de la causa del diputado Juan Requesén. ¿Qué está pasando en este expediente? Seguro. Es gravísimo lo que está sucediendo. Juan Requesén está siendo procesado por un tribunal inexistente, un tribunal de excepción, un tribunal construido o hecho para juzgar a Juan Requesén. Lo decimos por cuanto la persona que funge de secretaria de ese tribunal no es profesional del derecho, no es abogada, y es requisito sine qua non para ser secretario de tribunal, por lo menos en materia penal, que sea abogado. Ya nos dieron información del Instituto Nacional de Previsión Social del Abogado y nos informaron, porque es obligación de todo abogado registrarse allí para poder ejercer la profesión, que no aparece registrado en los archivos de ese organismo. Lo pudimos averiguar entre diferentes universidades, tanto nacionales como privadas, y tampoco aparece allí. No nos extrañaría que la gradúen en estos días, pues que le den un título de abogado de cualquier universidad que maneje el gobierno nacional. Eso es grave por cuanto
el tribunal no está válidamente constituido, la consecuencia de un acto usurpando funciones, su consecuencia es la nulidad, y por ello introdujimos un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones solicitando la libertad plena de Juan Requesén con motivo de la nulidad de ese acto de audiencia de presentación, que no fue tal. Juan Requesén se encuentra privado ilegítimamente de su libertad por una juez que no constituyó el tribunal debidamente. Esa juez, como esa persona que se hace pasar por secretario, incurren en el delito de usurpación de funciones, incurren en la responsabilidad penal, administrativa y civil que la ley así establece. Es muy grave lo que está diciendo. Entiendo que hoy fue día de visita, doctor García. Asistieron como siempre el licoide para intentar ejercer el derecho que tienen de ingresar a ver a su defendido y no fue posible, ¿cierto? Eso es cierto. Después de la audiencia o mal llamada audiencia de presentación, porque ya sabemos que no fue tal, no hemos podido tener contacto con el diputado Juan Requesén. Se viola con ello el derecho a la defensa. La defensa, para poder armarse su estrategia, necesita del concurso de la conversación, del intercambio de información patrocinado abogado. No ha sido posible ello. Además de que Juan Requesén supuestamente fue acusado el 28 de septiembre, pero no sabemos, no conocemos por qué delito se acusó, puesto que el tribunal no nos ha permitido tener acceso a esa acusación. Igualmente, no tenemos acceso al auto que motivó la privativa de libertad. Estamos ejerciendo los recursos a ciegas, puesto que el tribunal se niega. El día de hoy quisimos introducir una solicitud para que Juan Requesén fuese trasladado a un servicio médico urgente, por cuanto presenta una grave afección de salud, tiene un dolor en una muela e infectada, y además de las cloacas que están dentro del recinto donde está custodiado él. Y no fue posible, puesto que el tribunal no está dando despacho, y nos negaron a recibir esa comunicación por la unidad de recepción de documentos. Es decir, que a Juan Requesén se le sigue violando sistemáticamente todos y cada uno de los derechos que él y la justicia imponen. Creo importante, doctor Joel García, defensor del diputado Juan Requesén, que se explique muy bien que todas las denuncias que se hacen respecto de este caso no caen en saco roto. Probablemente en este momento, quienes están en los órganos de justicia, quienes son títeres de Nicolás Maduro, pueden hacer caso omiso de las demandas de justicia del pueblo de Venezuela. Pero allá afuera hay un mundo con órganos de protección de los derechos fundamentales, incluso con órganos de jurisdicción penal como la CPI, en donde ya se están recibiendo las aristas de la causa del diputado Requesén. Recientemente la Comisión Interamericana falló en favor del diputado Requesén. Ustedes han tratado de ejercer acciones legales en Venezuela a propósito de los mandatos que crea la Comisión Interamericana y de las obligaciones reforzadas que se crean en cabeza de Nicolás Maduro para proteger la integridad y la vida del diputado Requesén. Sí, por supuesto. Esa resolución la introdujimos ante el mismo tribunal de la causa, así como lo dice ella misma, que adopte las medidas para preservar tanto la integridad como la salud de Juan Requesén. Hasta ahora no hemos tenido un pronunciamiento de ese tribunal. Ese tribunal se ha negado incluso a darnos las copias del expediente tal y como nos corresponde. La juez de esa causa, esa persona que funge como secretario, así fiscales del Ministerio Público, son partícipes, cómplices necesarios de toda esta violación sistemática de los derechos humanos. Sabemos, usted, diputado, y yo, que se ha accionado en las instancias internacionales. Pronto tendremos pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas. Ya vemos cómo el Europarlamento se ha pronunciado en favor de Juan Requesén y de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y más temprano que tarde, sabemos que todas esas personas van a ser responsables por tantos crímenes que se han cometido, que sin el concurso de ellos no fuese posible que el régimen hubiese avanzado tanto en violaciones de derechos humanos. Bueno, la verdad que es deleznable la situación. Entonces, retomamos como puntos urgentes que el diputado Requesén tiene un padecimiento dental, una muela que ser tratada por una infección, y además de eso está siendo sometido a vivir en una celda que está contigua a un bote de aguas negras, ¿cierto? Eso es cierto, totalmente cierto. Imagínense la vulnerabilidad, el grado de una lesión dental expuesta a esa contaminación.
qué pudiera acarrear ello, qué consecuencias pudiera traer a la salud de Juan Requesén, bastante grave pudiera ser. Bueno, muchísimas gracias al doctor Joel García por siempre estar presto a informar lo que ocurre con la violación de los derechos humanos de un diputado de la República. En el fondo es una violación de los derechos de todo el electorado y de todos los venezolanos. Seguimos escuchando aquí a Giordano, Por estas calles, una canción clásica, una canción icónica que compendia la protesta de un pueblo que quiere vivir mejor, que quiere vivir en libertad, que quiere vivir en democracia. Vamos a ir al corte y ya volvemos con el concejal Andrés Soleter, que es presidente del Consejo Municipal del municipio Sucre, del estado Miranda, para ver qué late allá en Petare, qué late en Sucre. Ya regresamos. Porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía, y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso ya estamos de regreso en este tu programa Contigo Juan Miguel Mateus, contigo Primero Justicia, por Radio Caracas Radio. Hay un viejo lema norteamericano, anglosajón, que dice: toda política es local, como señalando que la vida cotidiana, que la vida ordinaria del ciudadano de carne y hueso discurre en el municipio, en la comunidad.
Y en el área metropolitana de Caracas hay un municipio que tiene mucha personalidad, que tiene su impronta propia, que tiene su sello característico, y es el municipio Sucre. Por eso hemos querido invitar el día de hoy al presidente del Consejo Municipal del municipio Sucre del Estado Miranda, concejal por Primera Justicia, Andrés Choletter, para saber qué late en Petare, qué late en Sucre, qué hay en el corazón, qué hay en las almas de los sucrenses. Bienvenido, concejal Choletter. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Gracias por la invitación a este programa y un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el municipio Sucre? ¿Cuáles son los anhelos, los sueños, las ilusiones nobles, las ambiciones de ese pueblo petareño, de ese pueblo sucrense tan importante, no solo para el Estado Miranda, para el área metropolitana, sino para toda Venezuela? Bueno, yo lo primero que debo decir es que yo creo que lo que ocurre en Petare es similar a lo que ocurre en gran parte del país, y es que lamentablemente la vida cada vez se ha vuelto más difícil para los petareños y para los sucrenses, porque prácticamente todos los servicios públicos han ido colapsando. Si bien antes en el municipio podían haber algunos problemas puntuales, hoy en día a esos problemas cada día se le van agregando nuevos problemas en la lista. Es decir, la gente ahora no solamente sufre por la falta de agua, por ejemplo, que muchas comunidades del municipio tienen 4 meses sin que les llegue agua, 5 meses sin que les llegue agua, pero ahora eso también le tienes que agregar el suplicio que es esperar que llegue el camión con las bombonas de gas, es lo difícil que es conseguir transporte público. Hay gente en el municipio que se siente totalmente aislada, o lugares donde la gente ahora ha tenido que empezar a caminar para poder llegar a su casa, y la única manera que consigue entrar y salir de su casa para ir al trabajo es caminando. Gente que camina más de 2 horas al día, es solamente por no tener acceso al transporte público, no hay camioneticas, no hay autobuses. También recientemente, aunque en todo el país hay problemas con la electricidad, en Caracas no habíamos tenido estos problemas, y hoy en día en Sucre hay zonas que se les está cortando la luz todos los días, específicamente sectores como San Isidro, como por ejemplo Parque Caiza, como distintas urbanizaciones del municipio y distintos barrios que llegaron a pasar más de 4 días sin luz. Y yo me pregunto, bueno, que nosotros, por ejemplo, en San Isidro, que tenemos un comedor, y las mamás me llamaban muy preocupadas porque nos decían, se nos va a dañar la comida de la semana porque no la podemos refrigerar. Es decir, cuando uno va sumando más el problema histórico que es la inseguridad, o sea, la vida de los petareños se ve cada vez, uno se siente como más acorralado, asfixiado, sin poder tener una vida digna, y eso es producto, bueno, de estas políticas del gobierno, un sistema, un modelo que está diseñado para controlar a la población, para no permitirnos ser libres, y de esta manera tenernos arrodillados con todo este sufrimiento por el que está pasando la gente. Estamos en tiempos de vuelta a la escuela, concejal Choletter. Tiempos en los cuales los niños, las niñas tendrían que ir a la primaria, los jóvenes, los adolescentes, al bachillerato, a formarse para proyectarse en el futuro, para servir a sus familias, para servir a Venezuela. ¿Cómo fue esa vuelta a clase en el municipio Sucre del Estado Miranda? ¿Cómo se siente el drama de la crisis, de la hiperinflación, en los bolsillos de los padres y madres que sufren, no solo porque sus hijos tienen hambre, sino porque no pueden ir a educarse, que es lo que tendría que estar haciendo los niños en cualquier parte del mundo? Sí, eso es una pregunta buena, porque han sido unos días muy difíciles. A mí me tocó, por ejemplo, ver un amigo, a Carlos, que es de José Félix Rivas, llorando porque por primera vez en su vida, su hija tiene 15 años y su mayor sueño es que ella llegue a la universidad, y él durante toda su vida ha trabajado para poderle garantizar la mejor educación a su hija, y él con mucho esfuerzo, con el trabajo muy arduo de todos los días, haya logrado pagarle una escuela privada a su hija, que era la mejor escuela de la zona, y este año la escuela subió tanto el costo de la matrícula que él la tuvo que sacar de la escuela. Y ver a Carlos, por ejemplo, que es un amigo del que también hace trabajo político, y verlo llorar por esta difícil situación, que además es la situación por la cual están pasando la mayoría de las familias, es algo muy dramático. A mí me ha tocado ver niños que han dejado de ir a la escuela porque no tienen plata para
comprarse unos zapatos nuevos, no tienen zapatos, no pueden pagar el uniforme, o porque antes en las escuelas te pedían unas resmas, te pedían algunos materiales. Ya eso hoy en día lo que pienso unas hojas y el dinero ni siquiera alcanza para poder llevar unas hojas a la escuela. Es decir, la situación económica en la que el gobierno nos ha llevado, este régimen nos ha metido, ha hecho que la gente ni siquiera pueda seguir estudiando. Ni hablar, Juan Miguel, del tema de la alimentación, que en muchos casos los niños tampoco van a la escuela por falta de alimentos, por falta de que los papás no tienen cómo garantizarle el almuerzo, por ejemplo, o el desayuno. Llegan a la escuela sin energía porque no han comido, se desmayan. Es decir, es una situación bien compleja, que además no solamente tiene consecuencias graves en el presente, sino sobre todo en el futuro, cuando uno piensa cómo va a ser nuestra sociedad en 10, en 20 años, una sociedad donde los niños no han podido desarrollar sus máximas capacidades por falta de nutrientes, o donde los niños no han podido estudiar como es debido porque no tenían acceso a la escuela, o porque si tienes la plata o suponte, o estás en una escuela pública y puedes ir a la escuela, también está pasando que muchos profesores han ido renunciando porque los salarios no le alcanzan, porque se han ido del país. Entonces te encuentras con niños que de 7, 8 materias que deberían estar viendo, terminan solo viendo 3 o 4 porque para las otras materias no hay profesores. Hay muchos temas de los cuales se pudiese hablar en el municipio de Sucre, un municipio tan grande, donde hay todas las clases sociales y tiene unos problemas complejísimos. El tema del transporte público, el viacrucis, el calvario que deben pasar los sucrenses para trasladarse. ¿Cómo pinta? Sí, hoy yo me atrevo a decir que ese es uno de los peores problemas que se vive en el municipio. Pues, o sea, es uno de los temas más complejos porque literalmente te quedas aislado, no puedes salir de tu casa. Y eso es lo que uno hoy en día se encuentra con largas colas en la redoma de Petare, por ejemplo, a las horas pico, los alrededores de las estaciones del metro, ves colas infernales porque la gente tiene que aguantar si llueve, el sol, lo que sea, esperando que pase por milagro alguna camionetica o algún autobús, y además ni siquiera con la seguridad de poderse montar o con la seguridad de tener la suficiente cantidad de efectivo para pasar, porque eso es lo otro que ha pasado, que como no hay acceso al sistema de transporte público ordenado, también han proliferado muchas líneas ilegales, lo que llaman piratas. Han surgido muchas líneas de piratas, y estos piratas, bueno, cobran el transporte a lo que les da la gana. Si llueve te cobran más, si es de noche te cobran 3 veces más, y así. Entonces a veces te montas y no tienes cómo, el usuario no tiene tampoco cómo reclamar o cómo poder tener un sistema más justo, porque al final es también como el lejano oeste, es la anarquía. Pues no, te montas y yo te cobro lo que me da la gana, y si no me lo pagas, bueno, va a haber alguien que lo va a pagar, pero tampoco tienes acceso a un sistema donde esté ordenado y donde hay una tarifa justa, donde cada quien pueda prever cuánto le va a costar el pasaje para entrar y salir de su casa. En 2 minutos, concejal Andrés Choleter, de Primero Justicia, presidente del Consejo Municipal del municipio de Sucre, del Estado Miranda. En 2 minutos, ustedes entregan la gestión en el Consejo Municipal. No vamos a participar de esa farsa de elecciones a concejales. ¿Cuál es tu balance y tu orgullo de servicio a los sucrenses del Estado Miranda? Bueno, yo creo que son muchos los logros que tuvimos. Una ordenanza, por ejemplo, que a mí me hace estar muy orgulloso del trabajo que hicimos en el Consejo Municipal, es la ordenanza Mi Propiedad, que busca poder entregar la propiedad privada a aquellas personas que tienen décadas viviendo en los barrios de nuestro municipio y simplemente no podían ser dueños de su tierra, y eso es para nosotros el primer paso para que una familia pueda superar la pobreza. Y son bueno, en 2 minutos me costaría poder numerar todas las cosas que hemos hecho. Yo sí quisiera decirte que estoy bastante preocupado porque durante la gestión de Carlos Ocariz nosotros vimos cómo se inauguraban obras, cómo habían distintas iniciativas para apoyar en la vida de todos los petareños y todos los sucrenses, y en apenas 10 meses, casi un año que va de la nueva gestión del alcalde José Vicente Rangel, no se le ha visto la cara en la calle, no se conoce ni una sola obra
de envergadura que se haya hecho. La alcaldía prácticamente ha quedado para pagar nóminas, y hoy yo tengo la preocupación que después de tanto esfuerzo y tantas cosas a las que nos dedicamos durante estos años, que los próximos concejales vaya a pasar como hoy en día pasa con el alcalde, que no se les ve la cara y que no están haciendo el trabajo para resolver los problemas de todos los sucrenses. Es decir, el municipio, al igual que la ciudad de Caracas, está colapsado, los servicios públicos están colapsados, y nosotros, bueno, de eso nos hace saber que a pesar de que no vamos a estas elecciones, tenemos que redoblar nuestro trabajo en la calle, redoblar nuestro trabajo por el bien común y por el servicio a todos los vecinos de nuestro municipio. Como te digo, nosotros durante estos 5 años nos dedicamos a actualizar la mayoría de las ordenanzas del municipio. En mi caso, yo estaba en la comisión de tributos, entonces actualizamos la mayoría de las ordenanzas que tienen que ver con el tema de los tributos para que el municipio pudiera tener mejores ingresos, para que pudiera recaudar de una manera más eficiente, y de esta manera esto se revirtiera en mejores obras, en mejores servicios para los vecinos del municipio. Muchísimas gracias al concejal Andrés Soleter, primero Justicia, presidente del Consejo Municipal del municipio Sucre del Estado Miranda, luchador social desde sus años de dirigente estudiantil, fue consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, es economista, y la verdad es que ha dedicado su vida entera al servicio de los venezolanos. Muchísimas gracias, Andrés. Tenemos ahora con nosotros al diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda también, dirigente de Primero Justicia, economista, especialista en temas económicos, gran luchador desde la Comisión de Finanzas, para hablar lo que le preocupa a usted, para hablar de su bolsillo y para hablar de una manera muy clara algo que es imposible. Mientras Nicolás Maduro esté en el poder, no se recupera la economía. Diputado Alvarado, bienvenido a Contigo por Radio Caracas Radio. Buenas tardes, Juan Miguel. Un placer estar contigo esta hora, y un saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a nuestro querido pueblo de Petare. El gobierno quiere dar la sensación, diputado Alvarado, de que ajustando una cosa por aquí, apretando una tuerca por allá, poniendo una arandela por allá, el modelo económico va a mejorar y va a haber prosperidad en Venezuela. Yo creo que es imposible que mientras Nicolás Maduro esté en el poder y el modelo sea el modelo del marxismo, los venezolanos seguiremos no solo en la pobreza material, sino también en la pobreza moral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, efectivamente, en Venezuela en este momento no hay cambio económico sin cambio político. Es una tesis que hemos venido reafirmando desde hace mucho tiempo, básicamente porque es un gobierno que requiere gran financiamiento internacional, acceso a los mercados, inversiones petroleras importantísimas, y eso no se va a dar en un país donde no hay confianza y donde no hay Estado de Derecho, que es un factor fundamental, una condición fundamental para la generación de confianza. Y aun cuando el gobierno tome las medidas necesarias que hay que tomar, aun cuando eso ocurra, ni siquiera habrá cambio económico, porque las características de Venezuela implican que no solo basta ese cambio económico, sino tiene que haber un cambio en el respeto a los presos políticos, especialmente el respeto a los derechos humanos, todo el tema de las torturas. Es un régimen repudiado internacionalmente. Entonces, bueno, básicamente es decir, pues, que nadie va a prestar un gobierno así, con lo cual no es posible en Venezuela un cambio económico sin cambio político, y aún aquellos que piensan que es posible en Venezuela un capitalismo autoritario, tampoco es posible, porque, como decía antes, las características tales de la economía venezolana, las interconexiones que tienen, y las restricciones externas que en este momento tiene, producto del colapso y la implosión de la industria petrolera, impiden que ese cambio sea posible. Entonces, en este momento lo que estamos viendo es la implosión de una economía, de un régimen que se niega a aceptar la realidad, que no hace reformas, que no entiende que el problema son ellos mismos, que el problema son que no respetan la Constitución, que no respetan el Parlamento, que no respetan la soberanía del pueblo, que no respetan los derechos humanos, y ese cóctel impide que se hagan reformas. Es decir, pues no basta con decir que se levanta el control de cambio, no basta con decir que se respetan las leyes del mercado, se requiere un cambio radical del modelo político para que pueda haber un cambio radical del modelo económico, y en ese sentido, pues, lo que hemos visto en los últimos 68 días después de los anuncios económicos del 20 de agosto, es que la crisis no solo no se mejoró, sino que además se generaron nuevos problemas, y los problemas que existían se hicieron aún más profundos. En este momento, 1.800 bolívares, que es lo que gana el salario mínimo del venezolano, que supuestamente es medio petro o $30, todo el mundo sabe que eso no es así, que eso no vale eso.
que eso no vale nada. En este momento 1.800 bolívares no le alcanza a una familia ni para comer durante un día, y eso simplemente hay que salir a la calle para darse cuenta. Los precios de las cosas siguen su avance porque al estar el colapso petrolero en marcha, la falta de confianza en la empresa privada hace pues que no haya inversión en Venezuela, que no haya producción, y que la única manera de financiarse el Estado es emitiendo dinero del Banco Central, prestándoselo inconstitucionalmente al Ejecutivo Nacional, y de esa manera lo único que se logra es que el valor del dinero se vaya a cero y el de los precios al infinito. El día de mañana en la Asamblea Nacional, diputado Alvarado, habrá un debate sobre la aprobación inconstitucional del presupuesto nacional de 2019, una aprobación al margen de la Asamblea Nacional, sin observar los principios del derecho presupuestario, la aprobación legislativa, las líneas técnicas que formula el Ejecutivo, la recepción en la Comisión de Finanzas. ¿Qué está ocurriendo con ese tema del presupuesto nacional? Bueno, los parlamentos se crearon para aprobar gran parte del presupuesto, que no es otra cosa sino cómo se gastan los impuestos de la gente. Con lo cual en Venezuela llegamos a un punto tal que en este momento llevamos 3 años sin presupuesto. En Venezuela no hay presupuesto aprobado, porque el único que lo aprueba es la Asamblea Nacional. Como tú bien sabes, el presupuesto es una ley especial que como ley tiene que ser o solo puede ser aprobado por el pueblo en sus representantes organizados en un cuerpo que es la Asamblea Nacional. Y en este sentido, pues, en Venezuela, al no tener durante 3 años, 2017, 2018 y por lo que vemos 2019, porque no se entregó el presupuesto hasta el 15 de octubre, Venezuela entonces se configura nuevamente un nuevo año de desorden fiscal y de desorden institucional. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que la inflación ha sido 500.000% en el último, lo que va en octubre de 2017 con respecto a octubre de 2018, que el colapso de la economía acumula 40 puntos del PIB, es decir, la torta económica se ha hecho casi a la mitad en solo 3 años, y eso es consecuencia pues, de ese desorden, de un ejecutivo que no reconoce al pueblo, que no entiende que la soberanía del pueblo se expresó y está reflejada en esa Asamblea Nacional, de un ejecutivo que usa los impuestos petroleros, los impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, las regalías petroleras y todos los ingresos provenientes del Estado a su medida, como le da la gana, y eso fíjate que se configura además como el acto de corrupción más grande de la historia. Ni Juan Vicente Gómez, ni Guzmán Blanco, ni Pérez Jiménez, ni ningún autócrata que ha gobernado Venezuela se ha atrevido a usar el presupuesto nacional, los impuestos del pueblo, para sus propios caprichos, ¿no? Manejando esto como si fuese una bodega de pueblo. Pues así maneja Maduro la economía, y eso pues no tengo yo que explicárselo a la gente lo ve en la calle, en esa hiperinflación desatada, en ese gasto desmedido, en esa impresión de dinero sin ningún tipo de control, porque los controles institucionales amparados en la Constitución y que ejerce la Asamblea Nacional ha decidido el Ejecutivo saltárselo, y el pueblo al final es el que lleva las consecuencias de aumento de tarifas, de evaluaciones, aumentos de precios, aumento de los costos de la vida, mientras evidentemente el Ejecutivo trata de echarle la culpa a otra persona, mirar para otro lado y desentenderse de un problema que en este momento son incapaces de resolver. No, mantente en línea, diputado Alvarado. Tenemos un breve corte, vamos a ir a comerciales y ya regresamos para hablar del futuro económico de Venezuela. Vamos a suponer el cambio político porque tenemos esperanza para ello, y entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo vamos a enderezar la economía en muy poco tiempo y a revertir la crisis humanitaria? Esto es contigo Juan Miguel Mateos. Estamos conversando con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde,
Disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo Juan Miguel Mateo. Estamos hablando de economía. Tenemos en línea al diputado Ángel Alvarado. Diputado Alvarado, teníamos o dejábamos una pregunta al aire. Hay cambio político en Venezuela. Cambiamos de régimen y vamos a la democracia. ¿Qué tenemos que hacer en un ABC para observar el guión de la transición económica y para revertir la crisis humanitaria? En 2 minutos que nos quedan. Bueno, lo primero, Juan Miguel, es recuperar el valor del trabajo. Hay que sustituir los 6 millones de bolsas CLAP por 6 millones de empleos de calidad que tengan los venezolanos. Y para eso hay que dar garantía a los derechos de propiedad, hay que dar libertad económica a los agentes. La economía no se controla, se regula, y se regula solo en ciertos aspectos porque otra gran parte se autorregula. Y finalmente Venezuela tiene una bendición, que es las reservas petroleras y gasíferas más importantes del mundo. Venezuela está en capacidad de ponerse a producir 3 millones de barriles de petróleo, 3 millones de equivalentes de barriles de gas y sacar a esta economía adelante. Yo soy sumamente optimista con el futuro de Venezuela ante un cambio político, porque Venezuela es un país que está condenado al éxito. Muchísimas gracias, diputado Ángel Alvarado. Yo también estoy optimista. Sé que habrá una transición democrática en Venezuela, que el pueblo de Venezuela recobrará su libertad, que tendremos elecciones libres, que le será devuelta la soberanía al pueblo de Venezuela. Entonces emprenderemos el camino de la reconstrucción económica, de la reconstrucción moral y, como decía al principio, volveremos a ser una república civil, una república democrática, una república en donde la Constitución no será una letra en un papel, en un libro azul, sino que será vida en el alma de cada venezolana y de cada venezolano. Esa es la Venezuela que soñamos, la Venezuela constitucional, la Venezuela de la justicia social en libertad. Nos encontramos aquí en Contigo Juan Miguel Mateos, Contigo Primero Justicia, el lunes que viene a la 1 del mediodía.